Bueno, pues los voy a platicar de nebulosas planetarias y ahí está mi correo, que es fácil, julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Y si tienen alguna duda o pregunta respecto de cómo divulgar la ciencia o algún otro tema, encantada les contesto, salvo cuando estoy de viaje, pero como ahora no se puede viajar, pues contesto el correo todos los días. Por supuesto, lo más importante es dar las gracias por la invitación a este congreso. Muchísimas gracias. Yo sé que es mucho más difícil organizar un evento como este que estar aquí del otro lado. Así es que mucho éxito y que lo disfruten mucho. Pues yo les voy a platicar de las nebulosas planetarias. Son objetos muy bonitos y por fortuna se ven bien desde México, porque en el invierno, cuando está despejado en México, se ve la Vía Láctea, y estos objetos en general forman parte de la Vía Láctea y son muy vistosos, muy coloridos, muy bonitos. Así es que pues hay una tradición de estudiar estos objetos, bueno, no solo en México, en el mundo, obviamente. Básicamente están compuestos de una estrella central. Es una estrella muy caliente, una estrella enana blanca, de altísima temperatura, y emite radiación ultravioleta. Y está rodeada de un envolvente en expansión que la propia estrella lanzó al espacio en épocas anteriores. Así es que esta radiación ultravioleta de la estrella pues ioniza el gas que la rodea y por eso se ve tan espectacular. Y bueno, pues les voy a platicar estos objetos. Hay muchísimos. Este no es una nebulosa planetaria, es un error de quien hizo este mosaico, pues es una explosión de supernova. Pero el resto, como ven ustedes, tienen formas muy diferentes, pero todas tienen esta estrella central rodeada de un envolvente en expansión que tiene formas muy bonitas, colores lindos, en fin, es un deleite observar estos objetos. Bueno, el primero que clasificó y descubrió estos objetos fue Charles Messier, un astrónomo francés. A él lo que le interesaban eran los cometas. Y cuando están lejos los cometas se ven como pelotitas así fofas. Y él quería pues no confundir a un nuevo cometa con alguno de los objetos de aspectos nebulosos del cielo. Así es que elaboró un catálogo que lleva su nombre, los objetos Messier, que son objetos que con un telescopio modesto como el que tenía se ven como nebulositos. E hizo este catálogo de 100 objetos que incluye cúmulos de estrellas, nubes de formación estelar, nebulosas planetarias y galaxias. Y este catálogo se hizo famoso. Pero les insisto, él lo que quería era no confundir objetos como las Pléyades, que se ven nebulositos. Bueno, a simple vista se logran ver algunas estrellas, pero se ven así borrosos con otros objetos. Por ejemplo, la nebulosa de Orión, pues está aquí y se distingue nebulosa como una nebulosidad a diferencia de las estrellas de la constelación de Orión. Ya de cerca, pues la nebulosa de Orión es una nube de formación estelar importantísima, porque la tenemos muy cerca y aquí se han descubierto muchos sistemas solares en formación. Y este es el aspecto de un cometa cuando se empieza a acercar a la Tierra. Los cometas son objetos congelados de hielo, el hielo que no está mezclado con roca, no está muy pegado, o sea, muy consolidado, y conforme se acerca al Sol, pues el Sol lo calienta y evapora los gases que lo conforman, agua, amoníaco, metano, etcétera, y pues se rodea de este envolvente, y Messier quería estudiar este tipo de objetos. Conforme se acercan más al Sol,
pues se hacen más brillantes y empieza a salirse una cola. La cola se produce porque el Sol produce un viento. El Sol se está evaporando como todas las estrellas, todas producen vientos estelares. Y así como si yo me pongo de donde hay viento, pues el viento arrastra mi pelo y se forma una cola, pues lo mismo sucede con los cometas. El viento del Sol arrastra los gases que rodean a los cometas y se producen sus colas. De hecho, así se descubrió el viento del Sol, porque los astrónomos se dieron cuenta que las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol. Y Messier, pues lo que quería era estudiar estos objetos. El objeto Messier número 1, pues es una explosión estelar, como les había dicho antes. Así es que él lo que hizo fue un catálogo que incluye nebulosas planetarias, pero nunca estudió físicamente lo que son. La primera persona que los estudió más a detalle fue William Herschel. Él quería ser compositor. Y lo que hacía era construir instrumentos como las flautas dulces. Y él decidió pues irse a Inglaterra porque él quería tocar música como la de Händel. Yo toco fatal, pero bueno, seguramente todos en la escuela aprendieron a tocar la flauta dulce. Llegó con Händel, pero Händel se dio cuenta que Herschel no tenía grandes habilidades musicales. Pero se puso Herschel a construir no solo flautas, sino telescopios. Se dio cuenta que estaba de moda, pues gracias a Messier, entre otras personas, ponerse a ver el cielo. Y entonces empezó a construir telescopios de madera y metálicos. Y pues en Inglaterra hay muy pocas noches despejadas, pero cuando estaba despejado, él y su hermana Carolina empezaron a observar las bandas en el cielo. Conforme la Tierra gira en una dirección, pues las estrellas, igual que el Sol y la Luna, parece que salen del este y se ponen por el oeste. Así es que, y como todas las estrellas sucede lo mismo, pues Carolina y Herschel, su hermano William, empezaron a tener telescopios fijos y conforme iban pasando los objetos delante de su telescopio, los iban clasificando. Y ellos hicieron un catálogo que se llama NGC, New General Catalog, o sea, catálogo nuevo también de objetos nebulosos. Y esta nebulosa planetaria, la del Anillo, tiene su estrella central, su envolvente en expansión. Se ven incluso filamentos, se ve cómo interactúa el viento de la estrella con los gases y el polvo que arrojó previamente. Y en el nuevo catálogo de Messier, pues es NGC 6720. Y descubrió muchísimos más. Por ejemplo, aquí está otro, se llama la nebulosa de la mariposa. En este caso, como vamos a ver más adelante, los gases forman esta estructura bipolar porque hay mucho material, restos del sistema solar donde se formó este evento, que no permite que los gases ni la radiación avancen en esta dirección, solo en esta dirección, y por eso hay estos chorros bipolares, y además se ve como el viento pues sigue arrastrando a las secciones de la nube. Este es un típico telescopio de madera, de los primeros que construyó Herschel y los que vendía para hacerse de dinero y poderse dedicar a observar el cielo. Y son telescopios fijos, como les digo. Se ponían a cierta altitud el telescopio y se esperaba que las estrellas pasaran delante y las pudieran observar las personas. Los primeros objetos que estudió Herschel fueron los asteroides, que están en el plano del sistema solar.
y descubrió a Ceres, el asteroide más grande de todos, que ahora, bueno, es un planeta enano porque es esférico y tiene satélites, es decir, es un planeta en forma. Y se puso de moda. Y sus telescopios empezaron a venderse y las personas inventaron lo que se llamó la policía cósmica y empezaron a descubrir asteroides y les ponían sus nombres. Entonces, pues fue muy popular hacer esto. Y al principio, pues algunos le ponían su nombre y el de la esposa y el de los hijos y los amigos, pero descubrían tantos que empezaron a ponerles nombres de sus amantes. Y esta era una época muy conservadora en Inglaterra y desde entonces la Unión Astronómica Internacional se ha dedicado a ponerle nombres a los objetos. Así es que, bueno, pues esto ya pasó. Los asteroides, como saben, son rocas que a veces colisionan entre sí y algunos fragmentos caen a la Tierra y pues son los meteoritos. Y Herschel cada vez construyó telescopios de mayor tamaño. Y como ven ustedes, son telescopios fijos, se podía cambiar día con día la latitud y de esta manera pudo hacer su catálogo. Les quiero contar una anécdota para que vean que la vida de astrónomo puede ser muy bonita. Me invitaron a dar una conferencia a Trinity College en Irlanda, y en Irlanda hay el predio más grande de Irlanda, el predio más grande, que pertenece a unas personas que fueron nobles. Ahora en Irlanda ya no hay nobles, pero siguen pues los castillos de los nobles. Tal vez algunos de ustedes vieron una serie que se llama Downton Abbey. Pues yo me sentí así en ese lugar. Yo fui a dar esta conferencia, hablé sobre la astronomía maya y había 2 personas mayores en el auditorio. Y bueno, muy amables, me hicieron preguntas, me saludaron, yo también. Y resulta que eran los dueños de este predio más grande de Irlanda y un castillo. Y me invitaron. Entonces el astrónomo real ya no es el astrónomo real, el astrónomo más importante, pues me dijo que si quería ir a comer ahí, y que por supuesto se apuntaron algunos funcionarios de la embajada mexicana, pues porque era un honor. Y resulta que en este predio existe un telescopio de Herschel. Aquí se ve el tubo, aquí se ven las escaleras, el mecanismo para abrirlo. Como ven, pues está nublado, como suele pasar en esas latitudes del mundo, igual que en los cielos más cercanos al Ecuador. Este es el telescopio, se ve el mecanismo, estaba cubierto, pero un predio enorme, había ríos, cascadas, caballos, bueno, ya se imaginarán, una cosa impresionante. Este es el castillo donde estuve, tiene un puente levadizo. Me invitaron a comer, esta es la sala de música. Esta arpa es la arpa del símbolo de Irlanda. Es el arpa que se pone en las cervezas Guinness, por ejemplo. Y fue increíble, había juegos, cajas de música mecánicas con chanitos tocando instrumentos, tocaban el gong a la hora de la comida y al final de la comida el dueño del castillo me regaló, él salió al jardín inmenso y cortó un ramo de flores gigantísimo y me lo regaló. Así es que, como comprenderán, vale la pena hacer astronomía porque da regalos como este de ir a visitar un castillo que uno nunca se imaginaría. Bueno, resulta que el hijo de William Herschel, John Herschel, también fue astrónomo. Y él lo que hizo fue ir a Sudáfrica a hacer un catálogo de los objetos del sur. Pero bueno, ahorita regreso a eso, no sé, estaba mal puesta esa imagen. En fin, la cosa es que Herschel, además de descubrir a los asteroides, pues descubrió a Urano. Descubrió a Urano con su telescopio, se veía más o menos así, un poco borroso, y pues descubrió también algunos de sus satélites,
que ahora se llaman como personajes de una obra de Shakespeare que se llama La Tempestad. Y también descubrió la primera nebulosa planetaria. Y si se fijan bien, se asemeja mucho a cómo se veía Urano con su telescopio. En ese momento Urano se llamó Herschel y Neptuno le veía como los descubridores. Después, insisto, la Unión Astronómica Internacional cambió las reglas. Así es que, y este es Urano con telescopio más moderno, se ven sus nubes, se ven sus huracanes, los anillos que tiene, en fin. Y pues esta es una nebulosa planetaria, la M97, usa la nomenclatura de Messier. Y bueno, pues y a raíz de esto, pues se fueron descubriendo más y más. Ahora sí, revisando a John Herschel, al hijo de Herschel, él construyó un telescopio y lo llevó a Sudáfrica y le puso los nombres a las constelaciones del sur. Y, por ejemplo, bautizó la Cruz del Sur, que no está justamente en el Polo Sur, pero es una buena referencia. Y este hombre calculó la gravedad superficial de la Luna y se dio cuenta que de haber personas podían volar en la Luna. Y bueno, pues gracias a esto se hicieron muchas historias del viaje a la Luna, etc. No se puede volar en la Luna porque no tiene aire y en fin, se necesita un vehículo para volar, pero bueno. Herschel descubrió muchas planetarias, la de la Lira, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos los instrumentos para saber? Pues usamos los instrumentos que tenemos a disposición. Si no los tenemos, los construimos. O sea, no hay una tienda de venta de telescopios profesionales ni de instrumentos. Hay que construir el telescopio de primeros principios, el sensor de luz, en fin. Además, ya que tenemos los datos, pues esa es información, pero no es conocimiento. Hay que transformar esos datos en conocimiento y después compartir. Y como se imaginarán, pues el telescopio Hubble ha estudiado muchas planetarias. El telescopio James Webb, como seguramente van a escuchar pronto, se va a utilizar. Su propósito fundamental es estudiar las primeras galaxias que se formaron en el universo y los planetas extrasolares que no estaban en el proyecto original, pero no están tan de moda, pues eso. Bueno, pero ahora con telescopios como el Hubble se pueden estudiar. El Hubble también se diseñó para observar los objetos más distantes, pero como ya pronto se va a descontinuar, ahora se está usando para hacerle regalos a la humanidad. Es la idea, tomar fotos lindas de objetos cercanos y entre otras, pues ha observado a las nebulosas planetarias. Y pues sí, desde un punto de vista científico es muy importante, porque en diferentes frecuencias, combinando observaciones en Tierra con las espaciales, pues se puede conocer mejor cómo es la estrella central, cómo es esta envolvente, los diferentes gases que la forman, si tiene polvo, muchas tienen moléculas de agua, como se imaginarán. Y bueno, insisto, cada telescopio se diseña con diferentes propósitos. La forma de aro de algunas nebulosas planetarias no es que estén rodeadas por un anillo, sino que es donde se junta más material brillante. Es como una pompa de jabón. Una pompa de jabón, pues se ve, donde se acumula el jabón, pues se ve un aro más intenso, lo mismo con sus sombras. Así es que así son las nebulosas planetarias. Ahora, ¿por qué su importancia y de dónde viene? Bueno, las nebulosas planetarias son las estrellas que fueron como el Sol, más o menos. Es decir, estrellas enanas, bueno, les llaman enanas amarillas, básicamente estrellas pequeñitas. Una de cada 100 estrellas del universo es como el Sol. Así es que una de cada 100 estrellas va a evolucionar como evolucionará el Sol. Y el Sol, pues, es una esfera
como todos los objetos celestes masivos, porque la fuerza de gravedad, pues, jala todo hacia el centro, es una fuerza central. Y el Sol, pues, tiene una tasa muy constante de reacciones termonucleares, se autorregula, es decir, si hay más reacciones termonucleares, se hincha el Sol, eso hace que se enfríe, y entonces baja la tasa de reacciones termonucleares y vuelve a su estado común y corriente. Y esto ha sido muy importante para que evolucione la vida en la Tierra, porque si el Sol cambiara de temperatura de manera periódica o veloz, pues sería muy difícil que la vida sobreviviera en la Tierra. Desde el punto de vista de la ciencia, el Sol es una estrella que está en la secuencia principal, así se llama. Se pueden medir dos cosas a las estrellas. Su color, que tiene que ver con la temperatura, es decir, las estrellas más calientes son más azules y las más frías más rojas, y su brillo, es decir, qué tan brillante es cada pedacito de la estrella, pero también qué tan grande es la estrella. Y el Sol es una estrella que está en la secuencia principal, es de color verde-naranja, más o menos. A simple vista se ve más amarilla que naranja que verde. Y las estrellas, pues como el Sol y todas las demás, nacen dentro de una nube de gas y de polvo. Casi todo el tiempo viven, perdón que está en inglés esta imagen, y al final de sus vidas se dilatan y aventan esta envolvente al espacio. Y los astrónomos pues graficamos esas dos cosas que conocemos de las estrellas, lo que les podemos medir, el color, es decir, la temperatura, que están las más calientes, las más frías, y el brillo, qué tanta luz emite. Y el Sol pues es una estrella que está por aquí, y al final de sus vidas, estas estrellas como el Sol, cuando ya no tienen más hidrógeno, que es lo que las mantiene brillando, o sea, produciendo energía en el núcleo, empiezan a consumir helio. Y esto hace que sea más grande la tasa de reacciones termonucleares y la estrella se infla y se transforma en una estrella gigante. Es decir, dentro de 4.500 millones de años, cuando el Sol empieza a quemar helio, se va a transformar en una estrella gigante roja. Y después el viento del Sol va a ser tan intenso que se va a desprender de su atmósfera y se va a quedar el puro núcleo del Sol rodeado de un envolvente en expansión. Y para esto faltan 4.500 millones de años. Y no sabemos exactamente cómo va a ser el aspecto del Sol. Podría ser como esta que se llama esta nebulosa planetaria, que era una estrella como el Sol. El núcleo ya está apagado, es un núcleo, incandescente, que está a 70.000 grados más o menos, es decir, emite gran cantidad de radiación ultravioleta. Y, por ejemplo, la nebulosa del Esquimal se ve, pues como estos filamentos que parecen cometas, pues son justamente gas que está evaporado y que el viento del Sol sigue arrastrando. Cerca del Sol, cerca del núcleo del Sol, pues emergen los fotones más energéticos y ionizan a los gases que son más difíciles de ionizar. Posteriormente, solo llega la radiación más degradada, la radiación visible, por ejemplo, y se ionizan el resto de los gases. Es decir, cerca de la antigua estrella se puede observar helio, por ejemplo, que es difícil de ionizar, y más adelante hidrógeno y otras sustancias como azufre, nitrógeno, etc. Entonces, los astrónomos usamos filtros. Cada vez que tomamos imágenes, pues es muy útil usar filtros rojos. Filtros rojos que permiten ver y destacar las cuestiones rojas o filtros azules. En fin, en general se usan 3 filtros, igual que en la televisión, para luz visible.
rojos, azules y verdes, y de esta manera pues se puede destacar alguna propiedad de las estrellas. Por ejemplo, esta nebulosa, pues aquí está ionizado el helio, después el hidrógeno, y aquí pues se ven filamentos ricos en nitrógeno y en azufre. Ahora hay nebulosas planetarias que tienen formas muy raras y muy difíciles de explicar, como esta que se llama el rectángulo rojo. Cuando se ve con un telescopio, efectivamente, parece un rubí de un anillo. Y bueno, es muy difícil entender cómo puede tener esta estructura, porque en general las formas de los objetos celestes son pues, más o menos esféricas o nebulosas, pero una estructura geométrica pues es difícil de explicar, pero bueno, hay varios modelos que utilizan combinaciones de campos magnéticos para poderlas explicar. Y así cada nebulosa planetaria pues tiene regiones de helio ionizadas, de hidrógeno, y en este caso oxígeno, que se ve verde. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Bueno, la primera generación de estrellas que hubo en el universo pues solo tenía hidrógeno y helio, con lo que se formó el universo. Es decir, 90% de hidrógeno, 10% de helio. Y las estrellas en los núcleos, pues, transforman hidrógeno en helio y después el helio básicamente en 3 elementos químicos. Si tenemos 4 helios y como cada uno tiene 4 partículas en el núcleo, si los fusionamos, producimos oxígeno 16. Y si se fusionan 3, pues carbono 12. Y si se fusionan 3 también y hay, pero de diferentes isótopos, se produce nitrógeno. Es decir, los elementos de la vida, los más abundantes del universo, además del hidrógeno y el helio, son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y cuando estas estrellas arrojan sus envolventes al espacio, pues son ricas en esas sustancias que son generadores de vida. Así es que entre más generaciones estelares hay, el medio interestelar se va enriqueciendo más con estas sustancias que producen estas estrellas y otras, las estrellas más grandes, las explosiones de supernova. Así es que después de miles y miles de generaciones estelares, pues ya hay suficientes sustancias para generar la vida. Es decir, antes del Sol hubo millones de generaciones estelares que enriquecieron las nubes del medio interestelar, donde nacen las estrellas nuevas y lugares donde puede haber vida. Ahora, seguramente saben que los astrónomos lo que más hacemos no es tomar imágenes de los objetos, aunque se toman y son muy útiles, pero también se usa mucho la espectroscopía, es decir, descomponer la luz en su gama de colores. Se puede usar un disco compacto, se puede usar, en este caso, el detergente de la cocina, y pues precisamente se pueden ver en un espectro que está iluminado para mayor, se ve lo que hay en los planetas, y pues sí, oxígeno, helio, hidrógeno, azufre, nitrógeno, es decir, los elementos que producen estos objetos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, llega la radiación del Sol, ioniza estos átomos y cuando se recombinan, pues producen la luz característica de las nebulosas planetarias. Es decir, de los elementos químicos de la tabla periódica, pues se producen básicamente carbono, nitrógeno y oxígeno, que son los más abundantes después del hidrógeno y el helio. Es decir, en el universo, pues hay diferentes tipos de energía. Ahora, el color de la radiación pues depende de la frecuencia de la luz. Las frecuencias más chiquititas son azules y las frecuencias más largas son rojas. Y por eso se usan filtros para poder analizar pues la frecuencia de la luz que llega de la estrella central hasta la orilla de las nebulosas planetarias
y es capaz de ionizar los diferentes átomos que la componen. Ahora también se han hecho observaciones en el infrarrojo y en otras frecuencias. Y gracias a esto, pues se pueden analizar, por ejemplo, cómo se forman las moléculas en las orillas de las nebulosas planetarias. Y como les había dicho, pues algunas forman moléculas complicadas como el alcohol o el agua. Se ha detectado en estos objetos también utilizando ondas de radio, ¿cierto? Y, por ejemplo, no es que cuando se infla la estrella y se hace una gigante roja y se desprende su atmósfera, pues no es un solo desprendimiento, puede ser por etapas. Y esto hace que las nebulosas pues tengan diferentes componentes. Además, la rotación de la estrella central y los campos magnéticos influyen en formar este tipo de estructuras que son causa de la rotación de la estrella y el arrastre del campo magnético que hace que los gases que se ionicen tengan estas estructuras pues como de forma de espiral o de tornillo. Las envolventes pueden ser muy extendidas. Este objeto de aquí es el que les mostré antes. Y como ven ustedes, esta estrella tuvo varias eyecciones de gases y pues con imágenes de gran formato se pueden ver las primeras eyecciones de los gases. Y pues estos gases avanzan por el universo, se mezclan con otras nubes de gas y pues dan origen a nuevas formaciones de estrellas. Muchas nebulosas planetarias tienen dos núcleos. Es muy común, como saben, más de la mitad de las estrellas del universo forman pares. Y gracias a estos pares se ha podido calcular la masa de las estrellas que están en los núcleos de las nebulosas planetarias. Y como les decía, cuando se forman discos de materia integrada en torno de la nebulosa planetaria, pues se forma esta estructura bipolar que podemos observar. Por ejemplo, aquí es un ejemplo hermosísimo de cómo se ve las varias capas de eyección de materia, cómo el viento de la estrella arrastra los gases, cómo ioniza las diferentes sustancias y cómo este disco opaco evita que salga la radiación en esa dirección. Y bueno, pues hay de muchísimos estilos. Esta, por ejemplo, que tiene una estructura tan rica, es probablemente sea efecto de un campo magnético que fue expulsado en diferentes maneras. Así es que la variedad de planetarias es inmensa. En México en particular, hubo un astrónomo muy importante, Guillermo Haro, que pues era periodista, pero él quería ser astrónomo y se fue a la Universidad de Harvard y le pidió al astrónomo que si podía enseñarle a observar, y le cayó de gracia al astrónomo en jefe y le enseñó. Y Guillermo Haro consiguió dinero de la Fundación Jenkins, una familia norteamericana, para construir un telescopio. Lo puso en Puebla, que es un lugar muy lindo, con una iglesia barroca espléndida. Perdón, es malísima esta imagen. Y una de las autoras mexicanas, Elena Poniatowska, narró su vida. Guillermo Haro era muy inteligente y él se dio cuenta que podía hacer con el telescopio modesto que él tenía y sus conocimientos modestos. Y justamente lo que se le ocurrió, que era una novedad en su época, era tomar imágenes de los astros con filtros azules y rojos. Y de esta manera descubrió objetos que no se conocían en su época, como las galaxias azules. Él heredó esta tradición a la astronomía mexicana, es decir, con el material que yo tengo, qué problema importante puedo estudiar. Y él pues invitaba a sus estudiantes a ir al observatorio y tomar imágenes con filtros azules y rojos. Y descubrieron los astros.
ayudan muchísimas nebulosas planetarias. Y esta es la tercera generación después de Guillermo Harold, Felipe Rodríguez. Le acaban de dar una distinción importante. Él es radioastrónomo, es el que descubrió el agua alrededor de las nebulosas planetarias. Miriam Peña, que es una astrónoma chilena, es una apasionada de las planetarias. Yo soy muy mala astrónoma, la verdad. Cuando ella me invitaba a observar, yo me moría de frío, de sueño, de cansancio. Y ella quería llegar al telescopio a las 4 de la tarde para poder enfriar el equipo es muy sensible. Y ya que empezaba a salir el sol, ella estaba desesperada porque quería estudiar otra planetaria y una más. Silvia Torres, que fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, es un honor que una mujer mexicana haya sido presidenta. Ella fue la primera en utilizar un satélite ultravioleta para estudiar las nebulosas planetarias. Me acuerdo cuando llegaron los datos, pues nunca nadie había visto una nebulosa planetaria. Decían, estas líneas espectrales, ¿qué serán? Y a mí me pasó una cosa espantosa. Yo tenía las imágenes en mi escritorio y me regalaron un ramo de flores y tenía un agujero el florero y se empezaron a mojar las observaciones. No, para mí ha sido los peores momentos de mi vida. No sé cómo Silvia, yo creo que me lo ha perdonado, pero en fin. Entonces ella estudió a las nebulosas planetarias en radiación ultravioleta que permitió pues estudiar más detalles. Y Manuel Peinbert, que es otro gran astrónomo mexicano, lo que hizo fue clasificar a las planetarias. Se dio cuenta, o sea, las planetarias, bueno, y la astronomía puede ser como la biología en el sentido que estudiamos los objetos, y decimos, pues estas son así, se llaman así, no sé qué. Pero hay quienes dicen, no, pues hay que clasificarlas. Y él lo que hizo fue clasificar, encontrar que hay progenitores de diferentes poblaciones estelares. Y esto, bueno, fue una gran generalización. Bueno, pues les agradezco muchísimo la invitación y gracias por estar conmigo este día.